Hola, ¿cómo están mi queridísima comunidad universitaria y no universitaria? Ya estamos una vez más aquí para hacerles una recomendación literaria más. Y en esta ocasión le vamos a hacer una variante al subgénero. Acuérdense que estamos leyendo el género épico, que es el narrativo. Y como subgénero les he estado recomendando cuentos. Sin embargo, en esta ocasión, ¿no? Tan cercana a la fecha del Día de Muertos, se me ocurrió que una buena recomendación sería la de una novela corta. Por lo tanto, pues vamos a incursionar en el subgénero de la novela. Y esta novela corta pertenece a un hombre de origen alemán, cuyo seudónimo era el de Bruno Traven, ¿no? Bruno Traven es el seudónimo de Otto Feiche. No sé si lo pronuncié bien, pero ustedes lo pueden leer como Otto Feiche, ¿no? Así lo pueden leer tal cual, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sería Otto Feiche. Este hombre vino a México porque en realidad México fue uno de sus muchos destinos. También estuvo en Estados Unidos, hizo cine en Estados Unidos, tenía muchas profesiones, o bueno, no muchas profesiones, pero sí algunos oficios. Por ejemplo, era actor, fue guionista, les digo que hizo películas en Estados Unidos, guiones, el guión de películas en Estados Unidos. Aquí, la novela que les traigo a colación tuvo una versión cinematográfica, fíjense, hace ya algunos ayeres. Sin embargo, el guión no lo hizo Bruno Traven. El guión de la película, de esta novela que les voy a recomendar, lo hizo el gran maestro Don Emilio Carballido. Y el director de la película también colaboró en el guión, que es Don Roberto Gabaldón. Él es el director de la película. Y junto con Emilio Carballido hicieron el guión de la película basada en el libro, en la novela de Bruno Traven, que se llama Macario. Macario. Esta obra literaria que mucha gente piensa que es nada más la película, pero no, es realmente una novela muy, muy, muy importante en la literatura de Bruno Traven, porque creo que retrata perfectamente bien no solamente las condiciones costumbristas del campesinado mexicano, ¿no? En un contexto por ahí de los 40, de los 50, de los 30 y yo diría 60, 70 y 80, aunque Bruno Traven pues no llega hasta los 80. Bruno Traven se murió en el año de 1969. Entonces, fíjense bien, en la novela de Macario, tristemente, hay dos atmósferas. Digamos que si nos referimos a su carácter meramente literario, hay una condición del manejo de la simbología muy interesante, porque hay tres personajes que representan a lo largo de la novela tres circunstancias diferentes de decisión, tres opciones para decidir que tiene Macario. Macario se enfrenta ante el conflicto más importante de su vida, ¿no? Su hambre, su miseria, su condición de pobreza es tal que a lo mejor su sueño más grande es comer. Ya cuando ustedes lean la novela se van a dar cuenta qué es lo que quiere comer Macario. Y a lo mejor al principio nos parece un hombre codicioso, particularmente porque tenemos un sentido de la paternidad muy agudo. Sin embargo, si nos introducimos un poco en todo el arrastre histórico que tiene Macario, ¿no? Hasta convertirse en padre, hasta sentirse un padre proveedor, hasta ponerse en esa circunstancia, pues en este nuestro contexto sociohistórico actual podríamos juzgar a Macario de una manera. Sin embargo, en aquel contexto sociohistórico, pues el personaje pudiera tener a lo mejor una mayor justificación del por qué hace lo que hace. Sin embargo, hoy en día nos lo acabaríamos moliendo tal vez a palos. Creo que las circunstancias históricas cambian,
solamente para el análisis, porque para este sector poblacional de nuestro país, pues creo que las circunstancias, si ustedes leen Macario y de repente, ahorita les voy a dar una obrita de teatro que también hace más o menos un retrato semejante, pues las circunstancias siguen siendo tristemente las mismas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, en el mundo literario, es decir, en su análisis literario, hay un manejo simbólico muy interesante en la novela de Bruno Traven. Digamos que en su análisis un poco más aterrizado a el contexto sociohistórico que rodea a Bruno Traven, pues podríamos decir, perdón, que la novela se acerca mucho a una crítica social muy sutil o muy directa, para algunos sería también muy directa, pero digamos que de alguna manera es un reflejo de una circunstancia que, a pesar de los movimientos bélicos, y me estoy refiriendo pues a la Revolución Mexicana, pues no ocurrió gran cosa con este sector de la población, y me estoy refiriendo a los campesinos. Y hoy en día, si analizáramos, les digo, en ese contexto situacional y social a la realidad del campesinado mexicano, pues estaríamos a lo mejor no tan lejanos de la circunstancia de Macario. Entonces, ya sea por una razón social o por una razón literaria, a mí me parece una buena oportunidad el hecho de estar tan cercanos al Día de Muertos para encontrar en Macario su relación con la muerte. Y cómo en esta novela tan interesante del maestro Bruno Traven podemos encontrar el manejo magistral de la simbología, el retrato de los usos y costumbres de una época que a lo mejor, y vuelvo a insistir, creemos que ya dejamos atrás, pero en realidad pues, probablemente no mucho. ¿Ok? Ahora, les decía yo que iba a tratar de hacer una conexión, a tratar de justificar un poco lo que les he venido diciendo, porque de repente cuando yo leo Macario, y después, mucho tiempo a lo largo de los años, me encuentro con un texto de Elena Garro que se llama Ventura Allende, que es una obra de teatro, otro género literario, que es el dramático. Pues de repente me doy cuenta que Ventura Allende, el personaje de esta obra teatral, Ventura Allende, pues es a lo mejor en otro contexto, no contexto, sino en otra época, un Macario. Solo que los demonios de la obra de Elena Garro son otros. Acá, los demonios del pobre de Macario, pues son literales, ¿eh? Por ahí van a darse cuenta cómo en este manejo simbólico de los personajes, pues realmente Macario se las ve negras. Y casi, fíjense bien, estuvo a punto de pisar el inframundo. Pero ya no les voy a contar más de la novela. Entonces, ¿qué requiere esta novela? Requiere de un lector que, si le gusta estudiar el género, ¿no? Los matices, el lenguaje, la descripción, encontrar la riqueza incluso del vocabulario, la profundidad en los personajes, ¿no? Todos estos elementos que se encuentran en la narrativa de Bruno Traven, pues por ahí pueden encontrar una obra que sea de su interés. Por otro lado, si a ustedes les gusta, ¿no? Un poquito del reconocimiento histórico a través de la literatura, el retrato contextual de las circunstancias sociales, también pueden encontrar en la obra de Traven un buen pretexto para el análisis. De tal manera que tienen dos poderosas razones, les guste una u otra, para leer Macario de Bruno Traven. Y si lo leen en familia
y de repente se les antoja hacer una lectura en atril de una obra literaria que podría continuar con la temática de Macario, enfréntense también al texto de esta gran escritora mexicana Elena Garro, esa obra de teatro que les acabo de mencionar, que se llama Ventura Allende. De tal suerte que hoy tenemos una recomendación doble. Por un lado, de Bruno Traven, Macario, y por el otro lado, de Elena Garro, una obra de teatro que se llama Ventura Allende, donde los personajes probablemente coinciden en circunstancia y en este manejo feroz de la vulnerabilidad, la pobreza y el hambre que se hace a veces con uno de los sectores más necesitados de este país, que es la gente del campo. Por una u otra razón, acérquense pues a cualquiera de estos dos textos. Y si no les gusta o si les gusta, díganmelo. Pero, por favor, acérquense a cualquiera de estos dos textos que verdaderamente van a disfrutar, sea por una u otra razón. Léanlos. Macario, de Bruno Traven, o Ventura Allende, de Elena Garro. O lean los dos. Bye.